Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como siempre, tenemos una historia que nos tiene a todos con la piel de gallina, o mejor dicho, con el corazón un poquito agitado. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras estrellas favoritas, y hoy el foco está puesto en dos nombres que resuenan con fuerza: Demet Özdemir y Can Yaman. Se ha desatado un torbellino de especulaciones y murmullos sobre un reciente viaje de Demet a Italia, y créanme, esto ha generado una ola de preocupación y mucha intriga. ¿Por qué? ¿Qué está pasando realmente? Acompáñenme en este recorrido para desentrañar todos los detalles. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo que les va a encantar. Vamos a ello. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel mundial. Su talento innegable, su carisma arrollador y su belleza la han catapultado a la fama internacional, y su presencia en redes sociales siempre genera un revuelo considerable. Recientemente hemos visto imágenes y noticias que la sitúan en la hermosa Italia, ese país que tantas veces ha sido escenario de romances y de sueños. Y es precisamente este viaje lo que ha encendido las alarmas, especialmente en lo que respecta a Can Yaman. Para quienes siguen de cerca la vida de estos dos artistas, sabrán que Demet y Can compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus. Su química fue tan palpable, tan magnética, que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas ficticias más adoradas por el público. Los fans soñaron con un romance en la vida real, y aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores y las muestras de afecto entre ellos siempre mantuvieron viva esa llama de esperanza. Ambos han mantenido una relación de amistad y respeto mutuo desde entonces, y el público siempre está pendiente de sus interacciones. Ahora, volviendo a Italia. Demet ha estado disfrutando de unos días en el país de la bota, y las imágenes que ha compartido son de postal: paseos por calles históricas, momentos de relax, y esa aura de felicidad que tanto la caracteriza. Pero aquí es donde entra la parte intrigante. Y es que, según fuentes cercanas y los ecos de la prensa del corazón, este viaje italiano de Demet ha generado una cierta inquietud en Can Yaman. ¿Por qué se preocuparía Can por el viaje de su antigua compañera y amiga? ¿Hay algo más detrás de esta historia? Se rumorea que Can Yaman, quien precisamente está desarrollando gran parte de su carrera y su vida personal en Italia en estos momentos, podría estar sintiendo cierta incertidumbre. ¿Celos? Es un tema delicado, lo sabemos, y la prensa del corazón a veces exagera. Sin embargo, la conexión entre ellos siempre ha sido especial. Eran más que compañeros de trabajo, había una complicidad, una conexión que muchos esperaban que se tradujera en algo más. Y quizás, solo quizás, la presencia de Demet en el territorio Can Yaman ha movido algunas piezas. Imaginen la escena. Can Yaman consolidándose en Italia, construyendo su carrera, y de repente su querida Demet aparece en el mismo país. ¿Podría ser que Can tenga miedo de que Demet conozca a alguien en Italia? O quizás se preocupe por la atención mediática que su presencia podría generar, especialmente si esa atención se vincula de alguna manera con él. Las teorías son muchas y variadas. Algunos sugieren que Can podría estar receloso de que Demet atraiga la atención de otros hombres italianos, caballeros que puedan cortejarla. Otros van más allá y especulan sobre un posible reencuentro, una oportunidad para que la chispa del pasado se reavive. Es importante recordar que ambos son figuras públicas, y sus vidas privadas a menudo son objeto de escrutinio. Cada fotografía, cada me gusta en redes sociales, puede ser interpretado de mil maneras. Y en el caso de Demet y Can, la nostalgia por Erkencikus y la química que mostraron sigue muy presente en los corazones de los fans. Por eso cualquier indicio de interacción o cercanía entre ellos, o incluso la simple coincidencia de estar en el mismo país, genera este tipo de especulaciones. Podemos pensar en ello de varias maneras. Por un lado, podría ser simplemente la preocupación de un buen amigo. Can y Demet han compartido experiencias intensas y significativas. Es natural que un amigo se preocupe por el bienestar y la felicidad de otro. Quizás Can se preocupa por la seguridad de Demet en un país extranjero, o si está disfrutando realmente de su viaje, o si está teniendo algún tipo de problema. La preocupación amistosa es algo muy positivo y saludable en cualquier relación.
Pero seamos honestos, el romance es lo que más vende, lo que más intriga. Y la historia de Demet y Can tiene todos los ingredientes para alimentar esa narrativa. Si Can Yaman estuviera preocupado por Demet, ¿cómo se manifestaría esa preocupación? ¿Habría intentado contactarla? ¿Le habría ofrecido ayuda o consejo? La prensa italiana y turca está siempre a la espera de la más mínima señal. Y en este caso, el silencio de ambos al respecto solo alimenta más las preguntas. Analicemos el contexto de Can Yaman en Italia. Él ha conquistado a la audiencia italiana con su carisma y su personalidad. Está trabajando en proyectos importantes, y su vida allí parece estar en un momento de plenitud profesional y personal. Podría ser que la llegada de Demet, una persona con la que compartió una etapa tan importante de su vida, represente una distracción o una incomodidad para su presente italiano. Es una pregunta abierta, y solo ellos dos tienen la respuesta. Otra posibilidad es que Can Yaman, al estar tan inmerso en su vida italiana, se sienta un poco territorial. No en un sentido posesivo, sino más bien como alguien que ha encontrado su lugar y se siente cómodo allí. Quizás al ver a Demet en su terreno, se preocupa de que su presencia pueda alterar el equilibrio o generar situaciones inesperadas. Podría ser una forma de proteger su propio espacio, o simplemente una reacción instintiva ante la proximidad de alguien con quien tuvo una conexión tan fuerte. Y no podemos olvidar el factor fan. Los seguidores de ambos y especialmente los que aman la pareja de Erkenci-Kuş, están constantemente buscando señales de que su amor platónico se haga realidad. Para ellos el viaje de Demet a Italia podría ser visto como una oportunidad divina para un reencuentro. Si Can Yaman está preocupado, podría ser una señal, desde la perspectiva de algunos fans, de que él también siente algo especial por Demet y teme perderla o que ella encuentre a alguien más. La verdad es que el mundo del espectáculo está lleno de matices y, a menudo, la realidad es mucho más sencilla de lo que parece. Podríamos estar ante una simple amistad, donde la preocupación es genuina y desinteresada. O quizás haya un trasfondo romántico que ambos prefieren mantener en privado. Lo que sí es seguro es que la sola mención de Demet Özdemir y Can Yaman juntos, o en proximidad, enciende la pasión de los fans y la curiosidad de los medios. ¿Qué más sabemos sobre el viaje de Demet? Las imágenes que ha compartido nos muestran disfrutando de la gastronomía italiana, de la arquitectura, y en general, de una experiencia muy positiva. No hay nada en sus publicaciones que sugiera incomodidad o problemas. De hecho, se la ve radiante y feliz. Y esto, paradójicamente, podría ser lo que genere la preocupación en Can. Verla también, tan independiente, podría hacerle pensar en las posibilidades que tiene en Italia, y quizás desatar esa inquietud que mencionamos. Imaginemos a Can viendo las historias de Demet en Italia. Podría sentir una mezcla de alegría al verla disfrutar, pero también una punzada de algo más. Un recuerdo de los tiempos compartidos, una reflexión sobre lo que fue y lo que podría ser. Y si a eso le sumamos la presión mediática y las expectativas de los fans, la situación se vuelve aún más interesante. En definitiva, la preocupación de Can Yaman por el viaje de Demet Özdemir a Italia es un enigma que, por ahora, solo ellos pueden resolver. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre estos dos artistas sigue siendo un tema que cautiva a millones de personas. Su paso por Erkenci-Kuş marcó un antes y un después, y su química sigue viva en la memoria colectiva. Y mientras esperamos que salga a la luz algún detalle más concreto, o que alguno de ellos decida romper el silencio, podemos seguir disfrutando de sus carreras individuales, de sus éxitos, y de las historias que nos regalan en la pantalla. Demet conquistando el mundo con su talento y Can haciendo lo propio en Italia. Y quién sabe, quizás el destino tiene reservado algo para ellos, algo que empiece con un viaje a Italia. Pero por ahora, esto es todo lo que tenemos sobre este intrigante tema. Hemos explorado las posibles razones de la supuesta preocupación de Can Yaman, desde la amistad hasta los celos, pasando por las expectativas de los fans. Hemos analizado el contexto de ambos artistas y la importancia de su conexión en la cultura pop. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente? ¿Creen que Can Yaman está preocupado? ¿Y por qué motivo? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha gustado,
Si les ha parecido interesante y les ha mantenido pegados a la pantalla, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Demet Özde. Mir y Can Yaman para que también se enteren de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán, porque aquí siempre tenemos lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao.